Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar. Nada más si me indican, por favor, si están viendo en pantalla el archivo con el que estamos trabajando, el de Excel. Buenos días, maestra. Sí se está viendo. Ok. Vamos a continuar con la siguiente distancia. Les repito, pues no vamos a ver todas las que existen. Son muchas distancias. Vamos a trabajar algunas de ellas, pero de las más comunes o más utilizadas son las que veremos en este curso. La euclidiana, pues, la euclidiana estandarizada, que en este caso pues suele ser mucho más utilizada que la euclidiana cuando las unidades de las variables son diferentes entre ellas. Entonces hay que estandarizar para poder comparar o no tener por ahí valores eh, que dependan de esas unidades y que hagan de cierta manera inflar algunas cifras y pues que no sean comparables entre ellas. O sea, no podríamos interpretar o carecería de significado ahí la interpretación que se pueda dar para ese tipo de variables. Entonces, suele ser más utilizada porque en la práctica generalmente las variables que utilizamos son diferentes entre ellas. No siempre estamos evaluando la misma variable o la variable con mismas unidades a un solo objeto o individuo. Entonces, suele ser más utilizada la distancia euclidiana estandarizada, y repito, cuando y por fuerza habría que utilizarla cuando las unidades de las variables son diferentes. Otra distancia es la distancia que se conoce como distancia Manhattan. La distancia Manhattan, bueno, viéndolo fuera de análisis multivariado, la distancia euclidiana, como les dije, es la típica, la que nos enseñaron en primaria. Aquí tenemos un puntito, de este lado, del lado derecho tenemos otro puntito, sacamos la regla, unimos esos dos puntos o llevamos la regla hacia esos dos puntos y medimos cuál es la distancia desde un punto hasta otro punto, sin importar nada más. Esa sería la distancia euclidiana, la que existe entre uno y otro punto. La distancia Manhattan, de hecho, esta tiene que ver, por ejemplo, para encontrar a veces en una ciudad, por ejemplo, de hecho, precisamente su nombre viene de ahí. Por ejemplo, en Nueva York, en Manhattan, por ejemplo, si queremos ir de un punto a otro punto, pues a lo mejor aquí la distancia euclidiana no sería la mejor, a menos que vayamos volando, ¿verdad? Pero si vamos caminando, pues para ir, por ejemplo, de una calle a otra calle o de un punto a otro punto, no podríamos simplemente sacar la regla, pues vas a hacer, o la distancia es de tantos metros o kilómetros. No sería sencillo porque tendríamos que ir de un punto a otro punto, pues tendríamos que ir atravesando casas, edificios, rascacielos, ¿no? Entonces, aquí es donde aplicaría más la distancia Manhattan, sería una distancia más real. La distancia Manhattan sería, pues, distancias cuadradas, por ejemplo, como están viendo aquí en pantalla, las sumas de los catetos. La distancia verde sería para llegar de un punto a otro, del primer punto rojo al segundo punto rojo. La distancia euclidiana, pues es sin importar, pues ni modo, atravieso en medio del edificio y me voy derecho de este punto, del primer punto rojo al siguiente. La distancia Manhattan, pues sería, si quiero ir de esta calle al otro lado, pues habría que caminar hacia la esquina primero y luego doblar a la izquierda y continuar hacia el siguiente punto. Entonces, esa es la idea de la distancia Manhattan, pues. En, en la práctica suele ser un poco más grande o tomar valores más grandes que la distancia euclidiana, por ejemplo, pero por obvias razones. Pero luego suele ser un poco más real que la distancia euclidiana. Ya en análisis multivariado, la distancia Manhattan, bueno, también se le conoce como distancia ciudad o distancia entre dos cuadras de una ciudad.
Cityblock, va a ser la suma. Déjenme, voy a pasar la formulita. ¿Cómo calculamos? La tienen en su formulario. Déjenme la traigo. Vamos a calcular ahora distancia Manhattan, para que vayan agregando esto a sus notas, a su archivo de Excel. Vamos con la distancia Manhattan. ¿Sí? La distancia Manhattan, a ver, nada más déjenme checar aquí en su formulario. Si tienen su formulario a la mano, nada más pueden tomar una impresión de pantalla, recortan la imagen, o si no, ahí mismo en Excel generar, editar una fórmula. Es con unidad 1. Listo, aquí de su formulario, estoy viendo del formulario que les pasé para la unidad número 1. De esta forma vamos a calcular la distancia Manhattan. Aquí está. La distancia Manhattan, pues es bien sencilla. De hecho, es la más sencilla. Para el cálculo es la más sencilla de todas las distancias. Eh, Nada más, si se fijan, es la sumatoria desde k igual a 1 hasta p, ¿verdad? Vamos a barrer sobre las tres variables. Por ejemplo, la distancia entre I y J, entre el individuo estudiante I igual a 1 y J igual a 1. Entonces vamos a barrer la sumatoria desde K igual a 1 hasta P. Vamos a barrer sobre las tres calificaciones, desde la calificación 1 hasta la tercera calificación del individuo 1, ¿sí? ¿De qué? Vamos a sumar los valores absolutos de las diferencias, ¿sí? De cada una de sus X y K menos XJK. Por ejemplo, X y K sería X1, la variable X1 en K igual a 1, empezando en K igual a 1, X11, menos X, si J, como J también es igual a 1, estamos sobre el mismo individuo o estudiante, entonces aquí te quedaría XJ para J igual a 1 y K, estamos igual en K igual a 1, entonces aquí nos quedaría 0. Igual si para las diferencias
por ejemplo, el individuo 1, el estudiante 1 y el 2, D igual a 1, J igual a 2, entonces acá nos quedarían las diferencias de X1 en 1, ¿sí? Menos X2 en 1, ¿sí? Estamos sobre la variable primero empezando con K igual a 1 y estamos con el individuo 1 y 2. Entonces acá, para K igual a 1, empezando con K igual a 1, aquí te queda X1 menos X2 en valor absoluto. Y luego más, ahora para K igual a 2, X1 menos X2 en valor absoluto. Y luego más, X1 menos X2 Entonces, aquí estamos barriendo, estamos comparando al estudiante 1, 2 contra todas sus calificaciones. Vamos a sumar los valores absolutos de las diferencias de sus calificaciones en cada una de las P variables. Entonces, la distancia Manhattan, pues, es la suma de las diferencias en valor absoluto para todas las variables que van a caracterizar cualquier pareja de individuos. Entonces, una ventaja, también ya en análisis multivariado, una ventaja de esta distancia es que si se fijan, al no elevar al cuadrado las diferencias, porque en la distancia euclidiana estandarizada y en la distancia euclidiana, si recuerdan ustedes, elevábamos al cuadrado las diferencias de los individuos en cada una de las variables. Entonces, una de las ventajas de la distancia Manhattan es que nosotros, al no elevar al cuadrado estas diferencias absolutas entre los individuos o los objetos o variables, esta medida o esta distancia se convierte en una medida menos sensible a la presencia de datos atípicos. O sea, como no estamos elevando al cuadrado, las diferencias, por ejemplo, más importantes o más grandes, pues no tienen tanto peso como sí sucedía cuando elevábamos al cuadrado. A elevar al cuadrado, como que le damos mayor preferencia a valores más altos. Y estos valores más altos podrían ser muchas veces como valores atípicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, el tratamiento de datos atípicos. Pero entonces, como que inflábamos todavía más, le dábamos más importancia a esos valores, se les da más importancia a esos valores. Si lo son, valores atípicos se resaltan más luego todavía al elevarlos al cuadrado. Entonces, aquí esta distancia, la Manhattan, es menos sensible para resaltar o inflar o darle más importancia a este tipo de datos, ¿no? Sería una de las ventajas de la distancia Manhattan. Su cálculo es bien sencillo y también al final el producto sería aquí o el resultado, una matriz de distancias, estamos aquí distancias entre individuos o estudiantes, que me van a permitir identificar los estudiantes más y menos parecidos entre ellos. Les comentaba el día de ayer, hasta ahorita llevamos 3 distancias. Podríamos calcular más, todavía aún más distancias, pero en la práctica, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si tenemos el software a la mano, no hay problema, calculamos las distancias que sean. Si lo estamos también trabajando aquí en Excel, pues podemos trabajar, no quedarnos con una sola, mejor calcular unas 4 distancias diferentes y comparar los resultados que obtuvimos entre esas diferentes matrices y empezar a comparar. A lo mejor en las 4 llegamos al mismo resultado, a lo mejor en una varía un poco más, eh, varía, perdón, un poco con respecto a los resultados de las otras matrices, pero ya empezamos a valorar pues realmente cuáles son las parejas que más se parecen, las que menos se parecen. Repito, hasta este punto es lo que nos indicarían estas matrices. Más información no podemos sacar. Estamos en esta unidad describiendo un conjunto de datos, analizando datos multivariados y
esta información que estamos obteniendo de que si son más parecidos, menos parecidos, pues ya más adelante va a ser como el trampolín o me van a permitir generar cálculos o implementar técnicas multivariadas más aplicadas, pues, más aplicadas, ¿no? En donde ya puedo obtener conclusiones sobre, tenía estas variables con este conjunto de datos, pues estos individuos los voy a agrupar en este estrato, en este grupo, a estos otros, ahora sí me los voy a llevar para este otro grupo y empezar a sacar ya conclusiones de acuerdo al problema. Pero en cuanto a distancias, es lo que me permite. Podemos ir identificando cuáles son los más y menos parecidos. De hecho, en la segunda, tercera unidad vamos a continuar empleando este tipo de distancias en conglomerados, por ejemplo, análisis de conglomerados. De hecho, los procedimientos son meramente en cuanto a matrices de distancias o matrices de similitudes. De esa forma vamos a ir agrupando individuos de acuerdo a sus distancias, ¿no? Y agregamos por ahí algún otro método multivariado, pero la idea es esta, ir agrupando a gente, a personas, de acuerdo a sus distancias o a similitudes. Entonces, a continuación, van a calcular ustedes solos, completen la distancia Manhattan, ¿sí? Les voy a dar unos 20 minutos para que ustedes la hagan solos. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo también voy a estar trabajando aquí para generar la matriz de distancias a través de Manhattan. Es bien sencillo. Eh, generen toda su tablita, generen, sí, toda la tablita como lo hicimos acá con la estandarizada euclidiana y la euclidiana, hasta tener pues la matriz completa. Entonces, este sería el procedimiento. Aquí está la fórmula. Ya expliqué cómo podemos obtener las distancias a través de distancia Manhattan, a través de esta fórmula. Entonces, la revisamos en unos 15. Ahorita vamos viendo cómo vamos avanzando en unos 15 minutitos. Van a trabajar cada quien en su archivo. Cada quien en su archivo completa la matriz Manhattan. ¿Alguna duda? Pues dentro de la tabla maestra vamos a omitir los cuadrados, ¿no? Nada más sería diferencias y suma. Exacto, nada más diferencias, absoluto y luego ya sumas. Ok. Sí, sí. Entonces, Y bueno, y la raíz cuadrada. mm, Por eso también se omitiría, ¿verdad? exacto, sí, no, no es, Ok. en la Manhattan nada más, es la más sencillita de todas, nada más es las diferencias en valor absoluto, la suma de las diferencias en valor absoluto, no hay raíz cuadrada. Maestra, ¿y en Excel cómo se pone para que sea valor absoluto? A ¿O lo ver, convertimos nosotros mismos? no, puedes poner, es igual y la función es ABS, mira, ABS. Es igual a ABS y seleccionas el valor para el cual quieres que obtenga el absoluto. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir para que cada quien trabaje en su tablita. Sí, y al final comparamos nuestros resultados. Voy a dejar de compartir y todos estamos trabajando en esta matriz.
¿Listo? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya, maestra. Bueno, ya mero. Ok, 5 minutitos más. Supongo que los demás también ya terminaron, ¿verdad? 5 minutitos más. Maestra, ¿sí se les acaba raíz cuadrada? No, Oh, ya. no, sin raíz cuadrada, ni elevar al cuadrado, ni elevar al cuadrado ni raíz. Aquí es solo el valor absoluto de las diferencias. Ok, gracias. Sí. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya No, terminaron maestra. todos? Ok. ¿Ya terminaron todos? No, maestra, ya casi. Ok. Ya casi, No, maestra. maestra.
Listo. Miren, ahorita lo revisamos. Por favor, todos, ya nada más denle guardar su archivo. Por favor, guárdenlo y váyanse a aula virtual. Tienen solo 5 minutitos, 7 minutos para que suban el archivo. ¿Sí? Antes de checar ahorita las respuestas, quiero que todos, hasta aquí, si no terminas, si no has terminado, te faltó alguna resta o algo, hasta donde tengan, si ya lo terminaron, mucho mejor. Voy a checar el avance de ustedes. Suban el archivo a aula virtual, por favor. Ya ahorita, en este momento, para que no se les cierre el tiempo. Así el archivo con el que han estado trabajando hasta ahorita, voy a aprovechar para checar avances y checar este último ejercicio, la Manhattan. Quedan ya 6 minutos únicamente para que lo suban. Tienen el tiempo nada más necesario para que guarden su archivo y en este momento abran aula virtual y en la semana, en el recurso que subí en la semana del 15 al 19 de febrero, hay una entrega de tarea o de actividad con el nombre Avance, descripción de datos multivariados. Ahí adjunten, por favor, cada uno de ustedes, adjunte su archivo, ¿sí? El de ustedes, por favor, no quiero copias. No quiero ahorita que pidan el archivo del compañero y lo suban. Me puedo dar cuenta de los archivos iguales. Entonces, suban por favor su archivito del Excel con el que han estado trabajando. Ahí donde dice avance, descripción de datos multivariados, adjúntenlo. Y si ya lo hicieron, nos dan 3 minutitos más, 4, para continuar y revisar los resultados de esta matriz. Entonces, por favor, súbanlo, porque si se cierra el tiempo ya no voy a habilitar, ya no se habilita el recurso. 8:47 en punto, a partir de esa hora ya no se permiten más entregas. A partir de esa hora checamos las respuestas. Muy bien, ya van. Ya me han enviado 20 alumnos. Quedan 4 minutos. Maestra, mi computadora se está como, no sé qué le pasó, solo me sale cargar cuando iba a subir el archivo, Ajá. Sí, te pero quedan no. todavía 4 minutitos más. Ok. Ingresa a aula ahí al recurso, al avance, y nada más que arrastra, a ver si arrastra tu archivo de tu carpeta donde esté guardado, arrástralo a, aquí al recurso, al avance. Ok.
Ok, ya poquito más de la mitad del grupo ha subido su archivo. Quedan 2 minutos más, 3 minutos. Ok, 1 minuto para continuar. Maestra, el mío me marca cargando, pero ya está en el aula. ¿Ya lo enviaste? O sea, ¿ya está ahí tu archivo en el avance? O sea, es que no se envía, sube como cargando de que se está subiendo al aula, pues. A ver, toma impresión de pantalla. Toma nada más la impresión de pantalla ahí de tu computadora y guarda esa impresión de pantalla, por favor. Listo. Bueno, vamos a continuar, vamos a revisar. Sí, nos vamos a pasar aquí a Excel y a revisar los resultados de la matriz a través de Manhattan, de las distancias Manhattan. Entonces, Ya me apareció como un cuadro rojo y dice más información sobre este error. ¿Le ah, tomo también captura de eso? sí, y guárdamelas, por favor. Guárdalas ahí en un archivo de Word. Sí, gracias. Y ejemplo. Bueno, vamos a continuar. Aquí están pues los resultados para que comparen su matriz de distancias Manhattan, las que acaban de obtener. Entonces, tenemos aquí lo único que obtuvimos fueron las distancias, las diferencias. Primero, estamos comparando igual a individuos, estudiantes entre estudiantes. Entonces, ya comentábamos a qué se refería cada una de las X y K menos XJ acá, donde I y J pues se refiere en este caso al estudiante que estamos comparando y K serían nuestras variables. Aquí está claro. K sería desde K igual a 1 hasta P, ¿verdad? Hasta 3. Entonces, lo mismo, pues aquí pudieron copiar rápidamente, de hecho, las tablas que teníamos en la distancia euclidiana o en la euclidiana estandarizada. Tenemos en este lado
matricita de datos originales, las calificaciones para cada uno de los 7 estudiantes en sus 3 variables. Y ya en nuestra tabla para cálculos, las 3 primeras columnas serían las diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, el 70 menos 70, que sería el estudiante 1 contra él mismo en la variable 1, que es 0. Pues ya sabemos, es 0 para el estudiante contra él mismo. Por ejemplo, el estudiante 1 y 2, pues sería 70 menos 82, o 97 menos 79, etcétera, ¿no? Entonces, vayan checando sus diferencias. De hecho, más bien, las diferencias son las mismas, hasta aquí, las diferencias son las mismas que obtuvimos con la euclidiana, ¿verdad? Son las mismas distancias, menos 12, 18, menos 9, etcétera, con la euclidiana. Después de las diferencias, pues lo único que necesitamos pues, son extraer el valor absoluto, calcular el valor absoluto para cada una de esas diferencias. Entonces, agregué por acá otras 3 columnas, en donde con la funcioncita ABS, nada más le indico, dame el valor absoluto de todas estas diferencias que tenemos acá, de estas 98, 84 diferencias que tenemos en estas 3 columnas. En estas otras 3 estamos calculando el valor absoluto y agrego una última columna que sería pues la última parte de la fórmula, la sumatoria de hecho, ¿no? La sumatoria ya del absoluto de esas diferencias. Aquí en esta última columna solo estoy sumando las 3 diferencias en valores absoluto. Traslado, al igual que hicimos en las distancias anteriores, estamos trasladando los valores a una matricita y así quedaría pues la matriz resultante, la matriz de distancias Manhattan. Esta es la Manhattan. Así quedaría. Igual, si ya tenemos formulado el mínimo y el máximo, podemos identificar, pues si fijan los individuos, las personas o los estudiantes más parecidos, acá lo tengo en verde, sería el estudiante 2 y el 6. Ese mismo resultado obteníamos también con la distancia estandarizada, ¿verdad? Otro de los más parecidos, de los valores más pequeños también en esta matriz es el estudiante 2 y el 3, miren, con una distancia también pequeña, relativamente pequeña, de 15, ¿sí? El 2 con el 3, el 2 con el 6 son de los estudiantes más parecidos entre ellos, ¿no? Incluso también podíamos hablar, por ejemplo, el estudiante 2 con el 7 también tienen por ahí algo en común, o son muy parecidas también, son parecidos en cuanto a sus calificaciones. Miren, con una distancia de 18. Acá tenemos otra de 18 que sería el estudiante 5 con el 7 también. Esos 4 son de los estudiantes más parecidos entre ellos, esos 4 pares de estudiantes que seguramente ya en cálculos en otras unidades o en algún método multivariado que simplemente seguramente estas personas, estos estudiantes cabrían bien en algún grupo de acuerdo a sus parecidos. Y los estudiantes menos parecidos o más diferentes entre ellos, pues los más son el estudiante 1 y el 4 con una distancia de 58. ¿Sí? Aquí rápidamente en esta matriz, no está tan grande, también de los estudiantes más diferentes entre ellos o menos parecidos, el 1 con el 3, miren, con una distancia de 52. El 1 con el 3, el 1 con el 4 son de los más disimilares o no parecidos. Son los que más, ¿sí? Bueno, y así nos podríamos ir revisando los diferentes valores de la matriz y ver cuáles son los más y menos. ¿Sí? Maestra, Sí. oiga, desde el otro día tengo esa pequeña duda que, bueno, ¿cómo se interpreta que sean parecidos? O sea, ¿en qué sentido? Ah, O sea, ya la matriz, ¿cómo se interpreta?
Revisas en la matriz resultante los valores más pequeñitos, que a final de cuentas todos estos valores que tenemos aquí son distancias, ¿verdad? Por ejemplo, la distancia entre el estudiante 1 y el 2 es de 39. La distancia, aquí lo voy a poner con amarillo. La distancia entre el estudiante 1 y 2 es de 39. Es decir, si tomamos una regla, por ejemplo, o en una gráfica es como si tuvieras graficados, aquí está el estudiante número 1, ¿no? Y el peso que tiene ese estudiante, pues se ve reflejado a través de sus 3 calificaciones, en esas 3 variables. Y luego, por otro lado, en ese espacio, en el plano, en la gráfica, tienes al estudiante 2. Obviamente, lo que caracteriza a ese estudiante son sus calificaciones, las 3 calificaciones de los parciales, de los proyectos, del final, etcétera, ¿no? Por otro lado, tienes al estudiante 3. Entonces, tenemos como una gráfica de puntos, ¿no? Así lo podemos visualizar. Haz de cuenta que, ¿qué es lo que hacemos con estas distancias? Pues en la euclidiana, por ejemplo, tomas una regla y nada más, de hecho, mides la distancia que hay del estudiante 1 al 2, por ejemplo, y te dio una distancia de 39. Entonces, el estudiante luego, el 1 con el 3, una distancia de 52. ¿Qué significa esto? Que el estudiante 1, si comparamos al 1 y el 2 y al 1 y al 3, el estudiante 1 y 2 son más parecidos, están como que más juntos. En esa gráfica, de acuerdo a los pesos de sus calificaciones, podríamos decir que son más parecidos, o sea, hay menor distancia entre ellos, se atraen un poco más de acuerdo a sus calificaciones, están un poco más juntos, ¿no? El estudiante 1 y el 3 está un poco más alejado que el 1 y el 1 con el 2. La distancia es mayor de 52. Podríamos decir que entonces son un poco más diferentes entre ellos. De acuerdo a las calificaciones que obtuvieron, son más diferentes. Más diferentes nos referimos, por ejemplo, el estudiante número 1 a lo mejor tiene calificaciones muy altas, entonces está en una parte del plano, de la gráfica, obviamente con calificaciones más altas. El estudiante 3 a lo mejor estaría con calificaciones más bajas que el estudiante 2. Por eso la distancia del 1 contra el 2 es más pequeña que del 1 contra el 3. No sé si me explico. Sí, o sea, bueno, sí, entre más pequeño es el número, quiere decir que la distancia es más corta y por lo tanto son sí más parecidos, ¿no? O sea, a eso se refiere. O Así sea, es, el uno con el 2 o por ejemplo el uno con el 3 o así, ¿no? exacto. Por eso aquí en verde pusimos los más parecidos, los que se más relacionados, no relacionados, más parecidos, no relacionados, ¿eh? Lo de la relación, eso ya me lo da, perdón, lo de la correlación. Más parecidos. Más parecidos por las calificaciones que obtuvieron es el estudiante 2 y el 6 con una distancia, es la distancia más pequeñita, es decir, están más juntos, más juntitos en la gráfica. La distancia solo que los divide es de 13. Por ejemplo, estos ceros, ¿qué significan? En la diagonal, estos ceros, por ejemplo, este primer cero de aquí es la distancia del estudiante 1 contra él mismo, ¿verdad? Pues obviamente son idénticos esos estudiantes, él contra él mismo, tienen las mismas calificaciones, son perfectos, pues es lo mismo, pues no hay distancia entre ellos, está sobre el mismo punto, son iguales en todo, no varían en nada, sus calificaciones son idénticas, por lo tanto su distancia es 0. Es decir, a menor distancia, más parecido. A mayor distancia, pues ya hay más variación en sus calificaciones, son más diferentes, unas más bajas, las de otros más altas. Eso es lo que los va diferenciando y los que los va alejando o va alejando a un estudiante de otro, ¿sí? Por eso, en matrices de distancias, de hecho, la diagonal, los elementos de la diagonal siempre son 0, porque si estás comparando al mismo estudiante, a él contra él, al 1 contra el 1, al 2 contra el 2, al 7 contra el 7. Entonces, esto sería como una referencia. Ya después del 0, que es la distancia pues perfecta, la menor, la
la de para dos estudiantes que son iguales o idénticos, después del 0, pues a mayor distancia, menos parecido entre esos estudiantes, pues. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Así quedaría. Bueno, de mi parte no. Muchas gracias, maestra. Ok. Entonces, mira, así quedaría pues la Manhattan. Estos serían los resultados, así quedaría la matriz de distancias. Les voy a pedir de tarea, por favor, de tarea trabajen con la distancia de Pearson. De tarea para mañana, ¿no? Casi no les dejo tarea. Bueno, por ahí tienen otra tarea. ¿Cómo van con el avance de la otra tarea? ¿Cómo van con sus ejercicios de la tarea? De la única tarea que les voy a... Bueno, la tarea de la unidad número 1. Maestra, ¿esa tarea cuándo se entrega? Todavía no hay fecha, porque depende. La van a entregar completa y ahí hay temas todavía que no hemos visto. O sea, ahí estoy abarcando todos los temas de la unidad, entonces ya sería probablemente para la siguiente semana. Depende cómo vayamos avanzando. Seguro sería, no sé, tal vez próximo jueves. O entre el miércoles y el viernes de la próxima semana. Digo, depende. Por eso les digo, se las di desde la semana pasada y les he pedido que vayan avanzando poco a poco, porque hacerla de un día para otro es imposible. Entonces, probablemente depende de, ya cuando terminemos los temas de esta unidad, podría ser, no sé, tal vez entre el miércoles de la próxima semana, incluso hasta el lunes de la siguiente semana. ¿Sí? Bueno, de tarea les voy a pedir, por favor, que en Excel, después de la distancia Manhattan, por favor, trabajen con la distancia de Pearson. ¿Cómo se calcula? Ahí está en su formulario. ¿En qué consiste esta? Lo van a investigar, por favor, de tarea. Mañana lo comentan. Lo comentamos aquí en clase o les voy a pedir que suban sus aportaciones a aula virtual. No sé, hay muchas formas en cómo puedo revisar si cumplieron con la tarea. Investiguen, por ejemplo, por favor en internet o en la bibliografía que tienen en su programa de materia o en algún libro sobre análisis multivariado. Algo sencillito, o sea, tampoco que me des el detalle matemático de cómo surge o por qué la distancia Pearson, algo como lo que les comenté el día de hoy sobre la distancia Manhattan. ¿Cuál podría ser una de las ventajas o desventajas de la Pearson con respecto a las otras distancias que hemos visto? Y cuándo, por ejemplo, se emplearía esta, ¿no? Así, nada más. Lean, me dan así viñetas, datos concretos sobre la Pearson y mañana los comentamos y la revisamos. Tarea para mañana, por favor. Después de la Manhattan, le anotan por acá distancia de Pearson. ¿Cómo se calcula? Ahí en su formulario está. No se las voy a decir yo. Chequen para que también abran el formulario que tienen ahí en aula virtual. ¿Alguna duda? No, maestra. Entonces, pues eso queda de tarea, háganlo por favor, la de Pearson. Y mañana checamos la matriz y en qué consiste esta, para mañana pasar a otra distancia, la de Mahalanobis. Entonces, si no hay duda, continuamos nos vemos mañana a las 8. Hasta luego.